llamo Pablo Cedrón. No tengo Face, no tengo Tweet, no tengo USB, ringtone, fax. Desde la más tierna infancia conocí el fracaso y aprendí que el fracaso no requiere costos de mantenimiento y se consiguen repuestos en todo el país. Mi infancia no fue muy feliz, pero por suerte duró poco. Bueno, de muy chico quise ser actor. Me imaginaba que ser otro era una manera de que las tragedias fueran más controladas. Trabajé como actor bastante, aunque desgraciadamente tuve que dedicarme a otras cosas. Trabajé en un criadero de chancho, hice pozos para postes, fui carpintero, trabajé en demoliciones, fabriqué gomina, matraca, fui mozo, cocinero, tuve restaurante. Fui guía del Parque Nacional Los Glaciares, la provincia de Santa Cruz. Bueno, pero fui haciendo algunas cositas. Escribí un guión de una película que se llamó Felicidades. El mundo se está poniendo re berreta, cacho. No hay nobleza verdadera. Escribí una obra de teatro que se llamó Hamel, porque mi abuela no podía pronunciar la palabra Hamlet. Y ahora hice con unos amigos míos una serie que se llama Romanos. Y todo empezó con unas cajitas de mis antidepresivos vacíos. Hice unas casas. Esto después hizo un pueblo y después una ciudad. Muy bien. Y después concebí con esto una sociedad imaginaria, o del futuro, como Blade Runner, pero en Caleta Olivia. Imaginemos una sociedad cruel, indiferente, absurda, hostil. Están despedidos. En la que está prohibida la música, y el humano es un ser confundido y desamparado, que acepta lo absurdo como normal y lo normal como utopía. Estás haciendo lo que querés. Y que pugna por encontrar un sentido a su camino lleno de dolorosos disparates. ¿Qué fue eso? ¡Es una rata de la trampera! Y por eso recurrimos a ustedes, a ver si podemos reunir el dinero que nos hace falta para hacer la segunda parte. Ojalá que sí.